Mire, ¿qué es la misericordia? Primero que nada, es importante que usted y yo aprendamos a vivir en la misericordia. Pero no solamente vivir dentro de la misericordia, sino también aplicar la misericordia, porque dice la palabra que lo que de gracia recibes, de gracia también, ¿qué es lo que tienes que hacer? Darlo. Y mire, hay algo bien importante, es algo bonito recibir misericordia, pero en ocasiones cuando tú recibes la misericordia, difícilmente tú la llegas a impartir de la misma manera. Entonces, es importante que vivamos en la misericordia, ¿sale? Y la palabra misericordia viene del hebreo, y hasta me cuesta un poco de trabajo pronunciarla, que es Gesed. La K, la J, la E, la S, la E y la D, así. Gesed. Ándele, exacto, Gesed. Y puede significar piedad, benevolencia, bien, clemencia o piedad. Entonces habla de que la misericordia tiene que mostrarse en la vida de cada uno de nosotros, ¿sale? Mira, y David era un hombre que estaba muy relacionado con esta palabra, la misericordia. Y David, aunque siempre trató de caminar de una manera íntegra, aunque David trató siempre de conducirse de la manera más correcta, en algún momento de su vida llegó a equivocarse. Y todos sabemos el error, quizá el primero y el que literalmente cambió el curso de su vida fue cuando él toma a una mujer ajena, a Betsabé. Pero dice la palabra que cuando David pecaba, David siempre se arrepentía de corazón. Y David no buscaba culpables. David no decía, es que mi esposa. David no decía, es que mis hijos, es que mi trabajo. David siempre se hacía responsable de sus errores. Y algo que tenemos que aprender nosotros es también hacernos responsables de las cosas que nosotros cometemos mal. Pero mire, no todo estuvo mal en la vida de David. ¿Sabe por qué? Porque a través de los errores, él empezó a conocer la verdadera misericordia de Dios. Porque algo que tiene que usted entender y concebir dentro de su mente es que la misericordia no llega a ser misericordia cuando usted la merece. La misericordia no se merece. ¿Por qué? Porque si llega a decir, es que voy a dar misericordia solamente a aquellos que se lo merecen, entonces no es misericordia, porque ya se vuelve algo condicional. Entonces la misericordia es algo completamente incondicional. Y un ejemplo más grande usted lo ve en la cruz del Señor Jesucristo. ¿Por qué lo hizo? Él dice la palabra que Él murió por nuestros pecados, ¿sí o no? ¿Sí está despierto o no? Le digo que a veces están como los peces de la viga. ¿Cómo? ¿Cómo? Exacto, bien tiesos y nada más con los ojos abiertos, ni respiran. Respiren, el aire es gratis, respiren, no pasa nada, ¿sale? Solamente la agüita que toman es así, no, la tiene que pagar ahí. Pero el aire va gratis, corre por cuenta de la iglesia, así que respiren, no pasa nada, ¿sale? La misericordia es compadecerse de aquel que está en sufrimiento y haces algo para cambiar su situación sin buscar algún beneficio propio o personal. Eso es misericordia. Ser la mano extendida a alguien que hoy lo está necesitando, pero sin esperar que él el día de mañana pueda devolverme el favor. ¿Sabe por qué? Porque lo que el Señor hizo en la cruz, ¿cómo usted podría pagárselo? No hay manera en la que usted pueda pagar, ni sirviendo toda la vida, ni dando todos sus bienes a los pobres, ni aventándose de cabeza desde el monte más alto. No hay nada que usted pueda hacer para poder pagar lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, la misericordia es si llega a ser un sentimiento, pero no solamente un sentimiento de que hoy sí quiero hacerlo y no. La misericordia es un sentimiento entrañable, y me puse a buscar, y la misericordia surge desde las entrañas. Y por ejemplo, también podemos hablar del amor entrañable. Y cuando haya un amor entrañable, un cariño o este sentido de misericordia entrañable, difícilmente se llega a quitar de la cabeza de aquel que lo está sintiendo. Entonces la misericordia es un sentimiento, pero que surge de lo más profundo de las entrañas de aquella persona que llega a sentirlo. Amén. Entonces, mire, es esta parte, este versículo que acabamos de leer. David, ya estando en el reino, él pregunta y dice: ¿habrá quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia? Pero no pierda el contexto de esto. Saúl, ¿quién fue? El primer rey. Y Saúl hacia David, ¿qué era? Era su suegro. David era yerno del rey Saúl. Pero luego dice la palabra que el rey Saúl deseaba hacer algo en contra de su yerno, no de su yerno, sí. ¿Qué quería hacer? Dice la palabra que quería matarlo.
Y mire, para que usted pueda dar misericordia, primero usted tiene que aprender a recibir misericordia, aprender a vivir en esa misericordia, porque de lo que usted es lo que usted va a impartir. Lo que usted y yo somos es lo que podemos dar a los demás. No puede usted dar misericordia si no conocemos primero y no hemos vivido en la misericordia que el Padre nos ha dado a través del Señor Jesucristo. Ahora, desde su juventud David empezó a ser perseguido y empezó a ser llevado a los desiertos, pero también hemos estudiado y hemos visto que David empezó a encontrar muchos aliados en su persecución. Dice la palabra que en algún momento él estaba solo, se fue a meter a una cueva y ahí encontró a 400 hombres. ¿Se acuerdan que ya vimos esa predicación? Que encontró 400 hombres los cuales compartieron su sentir, y luego hombres que no tenían sentido para seguir viviendo, Dios hizo a David líder de todos estos hombres afligidos, pobres, correteados, divorciados y todo lo que termine en ados, ¿no? Y todos esos hombres después fueron parte del ejército que Dios iba a dar a David para que después él pudiera establecer su reino, su reinado. Amén. Mire, le voy a dar un consejo. Escuche bien, iglesia. Rodéate de gente que conozca la misericordia y que no solamente la conozca, sino que aplique misericordia, porque esa gente siempre te va a hacer bien. Esa gente siempre te va a hacer bien. Gente que extienda la mano, que te extienda la mano, que te pueda ayudar en los momentos difíciles de tu vida. Busca a gente que sea así. No busques a gente que te meta en juicio constantemente. No busques a gente, porque esa gente, sin buscarla, siempre va a estar detrás de ti, señalándote, diciéndote, mira, él se puso o ahora no se puso, ella se hizo, no se hizo. Busca a gente que siempre te extienda la mano en momentos difíciles. Y durante la persecución que el rey Saúl dio contra David, su yerno, David encontró un montón de aliados. Y entre de ese montón de aliados se encontró a alguien llamado Jonatán, o Jonatán, lo dicen algunos. ¿Quién era Jonatán? Jonatán era el hijo, y me atrevo a decirlo, era el sucesor del rey Saúl cuando él muriera. Él era el sucesor del rey Saúl. Pero dice la palabra que en el primer libro de Samuel, capítulo 18, no lo busque, nos narra cómo la amistad de David y Jonatán fue desde el principio. Dice la palabra que ahí se conocen y que surge un vínculo de amor de hermanos entre David y Jonatán. Estaban bien chavos. Y dice la palabra que en ese momento lo que hace Jonatán es, dice que desde el primer momento tuvo ese buen sentir para con David. Y dice que le regaló su arma, le regaló su espada, le regaló su escudo. Es como si hoy a usted, como si yo quiero pensar que tienen amigos, de verdad. A ver, levante su mano el que puede decir, yo sí tengo a alguien que si hoy no tengo, él me puede ayudar. A ver, levante su mano. Y los que no lo tienen que buscar a alguien. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios enseña que la vida no fue dada para vivirla en solitario. No fue dada para que usted viva solo, no. Fue dada, incluso el Señor lo veíamos, tenía sus 12, pero él tenía a 3 amigos entrañables. ¿Quiénes eran? Marta, María y Lázaro, su amigo. Él tenía sus amigos. Así que busque a gente como esa para que también en la cual usted pueda refugiarse o pueda hablar en los momentos complicados, en los momentos de crisis. Y esto surge también y empieza a haber una relación genuina entre estos dos varones, entre Jonatán y David. Y su amistad era leal, su amistad era honesta. Tanto le decía yo que Jonatán le regala sus armas, su escudo, le da absolutamente todo. Es como si hoy yo le dijera a usted, ¿sabe qué? Le regalo, no tengo todavía, le regalo mi casa, ¿no? O le regalo, no sé, algo que usted necesitara. Y para David fue algo tan significativo que dice la palabra que David correspondió a ese amor, a ese cariño entrañable que estaba surgiendo como hermanos. Más adelante nos enseña la palabra de Dios que Saúl empezó a perseguir a David, lo empezó a perseguir, quiso matarlo, pero David y Jonatán habían hecho ya una buena relación. Y mire, cuando usted hace buenas relaciones, esas buenas relaciones pueden alcanzar incluso a sus hijitos. Si usted hoy en día empieza a buscar buenas relaciones, si yo hoy en día empiezo a buscar buenas amistades y por alguna cosa o por un designio de Dios yo tengo que irme antes de tiempo,
quizá yo me podría ir en esa parte tranquilo sabiendo que ustedes podrían cuidar de mis hijos. Pero si yo no busqué una buena alianza, creo que voy a irme con esa preocupación de saber en qué lugar pueden quedar en mis hijos. Entonces, ambos se juraron lealtad y misericordia, no solamente entre ellos, sino a sus descendientes. Entonces, las buenas alianzas traen beneficios incluso a las descendencias de nosotros. No solamente a nosotros, sino a la gente que nos va a proceder en algún momento. Saúl, como cabeza de familia, cometió muchos errores, muchos errores. Y esto condenó también a su familia. Nos narra la Biblia que Jonatán en el capítulo 4 del segundo libro de Samuel 4:4 dice, vamos ahí al segundo libro de Samuel 4:4. ¿Ya lo tiene? Dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo, ¿cómo estaba? Lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte. Tenía 5 años, cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y dice, y su nodriza lo tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, ¿qué sucedió con el niño? Se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Mire, el rey Saúl en alguna ocasión, en alguna pelea contra los filisteos, él cometió muchos errores. Él fue desobediente a Dios. Dios le dijo cómo era que tenía que hacer las cosas, pero Saúl siempre fue un hombre de duro corazón, que si Dios le decía una cosa, él decía, no, Señor, mira, me parece que es mejor así. Y ese es uno de los problemas más grandes que tenemos los seres humanos, que nos cuesta trabajo seguir las ordenanzas que Dios trae a nuestra vida. ¿Qué sucede? Que Dios lo desecha, pero tenemos que entender que como padres siempre las decisiones, se los he dicho, buenas o malas, afectan a nuestros hijos. Y Saúl tomó malas decisiones y en alguna pelea contra los filisteos fue asesinado, incluso él mismo se quitó la vida, pero también de manera consecuente sus hijos perdieron la vida en esa ocasión. ¿Qué es lo que sucede? Dice la palabra en esto que acabamos de leer, que llega la noticia a la casa real. Y se acostumbraba anteriormente a que los hijos todavía, en ese tiempo tenían nodrizas, mujeres que las cuidaban, que tomaban el papel como ser su segunda madre. ¿Estamos de acuerdo? Y que dice la palabra que en ese momento este niño tenía solamente apenas ¿cuántos? 5 añitos. Y dice la palabra que sucede que la nodriza se entera y ella sabía que si el rey había muerto, iba a venir gente que iba a querer tomar ahora el reinado. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Que dice, si nos quedamos aquí, nos van a dar espada, nos van a matar. Dice que toma al niño en sus brazos, sale corriendo y por la premura tropieza y el chamaco se le cae. ¿Qué sucede con el niño? Que se golpea la cadera, se golpea parte de la pierna, se rompe y el niño queda lisiado, dice la palabra de Dios. Y mira, el significado de Mefiboset es derrochador de vergüenza. No sé si alguna vez usted se ha puesto a investigar qué es lo que significa mi nombre. Y el nombre en muchas ocasiones también llega a determinar nuestro carácter, llega a determinar incluso las cosas o las vivencias que nos van a tocar vivir. ¿Sale? Así que si no sabe lo que significa su nombre, investigue qué es lo que significa su nombre. Mire, Mefiboset había nacido muy sano. Caminaba por su propio pie, creció 1, 2, 3, 4, 5 años, todo bien. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que una mala decisión, una acción que él ni siquiera pudo tomarla, repercutió en su vida de manera literal. Y lo acabamos de leer ahorita. Dice la Biblia que cuando recibieron la noticia, ellos sabían que tenían que huir. ¿Por qué? Porque al morir su abuelo, ya por ahí habían escuchado que el siguiente en tomar el reino, ¿quién era? El rey David. Incluso el pueblo lo sabía, porque el pueblo alababa lo que David hacía. Decía, David mató a 1000, pero David mató a 10,000, ¿no? O sea, David era alabado y todo el mundo ya sabía de una manera consciente o inconsciente de que el siguiente rey iba a ser David. Por lo tanto, ellos tenían que salir. Dice la Biblia más adelante que la misma suerte que tuvo Saúl era la misma suerte que esperaba ahora su descendencia. Y usted lo puede notar, incluso tiempo después, la descendencia de Saúl siguió pagando las consecuencias del rey anterior que había sido Saúl. Entonces,
Algo que le voy a decir en esta tarde es que tome usted buenas decisiones, porque eso va a repercutir dentro de su casa, dentro de nuestra casa. ¿Sale? ¿Qué circunstancias han pasado en tu vida las cuales te han marcado? Porque hablamos de la circunstancia de este niño llamado Mefiboset, que significa derrochador de vergüenza. Si algo caracteriza a Mefiboset es que él es el portador de la vergüenza. Eso es lo que caracteriza a Mefiboset. Un niñito de apenas 5 años que caminaba bien y una circunstancia de la vida lo marca de ahí para siempre. Yo le pregunto a usted, ¿qué circunstancias llegan a marcar la vida de cada uno de ustedes? Porque sí las hay. Y usted podrá decir, cuando yo fui niño me sucedió una cosa y eso me marcó para siempre. Yo confiaba en alguien y ese alguien hizo algo en contra de mí y esa circunstancia me ha marcado desde ahí para toda la vida. Y yo sé que todos podemos traer alguna marca, así que no físicamente, pero que sí adentro del corazón nos ha marcado y ahora eso nos cuesta o nos impide que podamos vivir de una manera completamente libre, porque si hay cosas en la vida que nos van marcando. Y Mefiboset dice la palabra que tenía todo, pero en ese mismo instante lo perdió absolutamente todo por una mala decisión. Y él tuvo que irse a vivir a una tierra lejana, una tierra en la cual no crecía el pasto, una tierra en la cual no se podía sembrar nada, una tierra en la que era difícil de sobrevivir. Era una tierra árida y él fue a vivirse a una tierra llamada Lodebar, dice la palabra de Dios. Y yo quiero preguntarle también, hablamos de que Lodebar es una tierra árida, en la cual usted siembra y no crece nada. Una tierra en la cual está completamente desértica, que solamente hay chozas, casas, cuevas, pero no hay nada bueno, no es un lugar al cual a la gente le guste ir a visitar. ¿Y se ha sentido usted en algún momento así en su vida, en una tierra en la que pues simple y sencillamente no hay fruto, no hay resultado, en la cual solamente se escucha el silencio y no se escucha nada más? Yo creo que sí. Y desde los 5 años Mefiboset es llevado a vivir ese lugar porque no había otra manera, no había otro lugar. Y Lodebar significa también no palabras, que se divide en dos, en lo y debar, que significa no palabras, en la cual solamente se escucha silencio. Y cuando usted y yo cometemos errores y nos sentimos avergonzados, lo que menos queremos hacer es hablar con alguien, ¿a poco no? Hay momentos, circunstancias en la vida en las cuales la vida no te va bien, no te funciona nada y no quieres hablar con nadie. Solamente quieres guardar silencio y solamente quieres dormir. ¿Les ha pasado? La verdad es que a todos dices, ya amaneció, pero lo único que quiero es dormir. Y ya anocheció, pero ahora solamente quiero pensar en las cosas. Porque entramos en ese proceso de sentirnos mal, empezamos a entrar en esa tierra llamada Lodebar. Y Lodebar era un lugar preparado no para gente que prosperaba. Lodebar no era un lugar en el cual la gente le gustara ir de vacaciones. Lodebar era un lugar para los lisiados, para los fracasados, para aquellos que la vida les había quitado absolutamente todo. Ese era el lugar de refugio para aquellos que habían perdido absolutamente todo, para aquellos que no sabían de su vida qué era lo que iba a hacer. Y cuando llegas a un lugar así, empieza a surgir la desconfianza, empieza a surgir en nosotros la desesperanza, empieza a surgir en nosotros el que empezamos a perder la fe. ¿Por qué? Porque ese lugar no es agradable, porque esos lugares, esas áreas en nuestra vida tienden a ser no tan buenas para muchos de nosotros. ¿O sí? O yo le pregunto, cuando usted está en problemas, cuando usted está en aflicción, ¿puede alegrarse, puede gozarse? Cuando a su vida llega la enfermedad, usted puede decir, ay, qué bueno, estoy enfermo, hace mucho que yo esperaba tener una enfermedad y ahora que la tengo me siento feliz. La verdad es que usted estaría zafado de su cabeza si llega a decir eso. Yo me alegro porque estoy sano, porque estoy bien, porque no me falta nada en algunos sentidos. Pero si me llega a faltar algo, creo yo que todos entramos en ese proceso de decir, Señor, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque el problema no está en ser bendecido o recibir. El problema está en cuando nos empieza a ser quitadas algunas cosas. Ahí es donde empiezan a surgir los problemas. Porque cuando recibimos, todos nos alegramos. Pero cuando Dios te empieza a quitar algunas cosas, ahí entramos en conflicto todos. ¿Sí o no? Y Mefiboset es un hombre que pierde la esperanza estando ahí algunos años. Mefiboset es un hombre que lleva la vergüenza en sí mismo, dice la palabra. ¿Por qué? Porque él piensa que sus vivencias y su condición lo hacen ser un hombre completamente miserable.
Eso es lo que empezaba a pensar Mefiboset. Y él cree que las circunstancias ya lo han definido. Y Mefiboset empieza a pensar y dice, bueno, vivía en el reino, pero ahora vivo en una choza, vivo de arrimado, no puedo ni caminar, no puedo levantarme, ahora apenas si puedo caminar con un simple bastón, si es que nada más fue de una pierna, pero si fue literalmente de la columna, pues literalmente él quedó cuadraplégico, ya no pudo caminar. Solamente nos dice que era lisiado. Quizá podía moverse, se arrastraba para moverse, no lo sabemos de manera tan concreta. Pero mire, aunque estaba ahí, no se le olvide que aunque era lisiado, por sus sangres corría sangre real. Aunque estaba en una tierra del olvido, aunque estaba en una tierra en la cual había silencio, y ese silencio puede llegar a enloquecer a muchos. Y se los he preguntado, hay veces que oras y solamente se escucha esto: silencio. Y hay silencios en la vida que son buenos, pero hay silencios en la vida que son bastante desesperantes, ¿a poco no? Hay veces que no quieres hablar con nadie y lo único que quieres es silencio. Pero hay veces que quieres que alguien te hable y el silencio llega a hacernos daño en ocasiones. Ese era el lugar en el que Mefiboset estaba ahí. Pero a pesar de que estaba ahí, dentro de sus venas corría sangre real. Aunque lisiado, pero no dejaba de ser un príncipe que había sido desterrado del reino del rey Saúl. ¿Estamos claros? Así que no dejes que las circunstancias recen el valor que el Señor te dio en la cruz del Calvario. No dejes que las situaciones de la vida, no dejes que los fracasos de la vida te den identidad. Porque si permites que los fracasos de la vida generen identidad en ti, ¿sabes qué va a suceder? Que vas a decir, sí, soy un fracasado. Creo que la vida tiene razón. Creo que mi madre o mi padre tenían razón. Soy bien burro, soy bien bruto porque nunca hago nada bien. Y eso empieza a definir. Pero te digo algo, no permitas que eso te defina. Lo que te define fue lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Y lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario fue que te dio una identidad. Y esa identidad es ser hijo e hijas del Padre, hijas de Dios, hijos de Dios. Amén. Entonces, tiempo adelante dice la palabra que David, ya muerto el rey, David llega al reino y empieza a establecerse. Empieza a acomodar las cosas, empieza a hacer su gabinete de seguridad, empieza a poner a sus guardias, empieza a llevar a su familia al reino y David empieza a ser establecido. Pero mire, no se olvide de algo que le decía yo ahorita. David aprendió algo en todo ese caminar, en todo ese proceso de persecución. David empezó a conocer lo que era la verdadera misericordia de Dios. Hubo gente a la cual ayudó David. Hubo gente a la cual David extendió también la mano. Pero David aprendió a relacionarse con esta palabra llamada misericordia. Amén. Y aunque fuera el rey, la misericordia tendría que estar presente en la vida de David. En cualquier acto que él hiciera. La misericordia, Dios se lo dijo, tienes que guardar misericordia, porque lo mismo que has recibido es lo mismo que tienes que dar a aquella gente que lo necesita. Entonces David conocía la misericordia del Padre y Mefiboset no sabía lo que era misericordia. Él sabía lo que era desgracia, pero no sabía lo que era misericordia. Y muchos de nosotros nos sentimos igual. Podremos decir, yo sé lo que es necesidad, yo sé lo que es trabajar de sol a sol, pero no sé lo que significa irse de vacaciones. Yo sé lo que es estar enfermo, pero no sé lo que es que alguien te acompañe en esa enfermedad. Yo sé lo que es desgracia, pero a mí no me hables de que alguien se gane algo, porque yo nunca me gano nada, ¿no? Y lo hemos dicho, yo estoy tan salado que si hay 2 boletos y solamente yo participo, aún así yo solito no gano nada, ¿no? Porque a veces nos llegamos a sentir así. Y decimos, es que yo no sé, tengo algo tan mal dentro de mí que por más que hago no me va nada bien. Mefiboset era algo así. Conocer la misericordia de Dios, mis queridos hermanos, cambia de una manera radical nuestra manera de ver la vida. Y ahora sí vamos a meternos al capítulo 9 de Samuel. Dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Mire, David ya establecido empieza a recordar aquella promesa que hizo a Jonatán y le dijo, Jonatán, el día que yo llegue a ser rey, yo voy a cuidar de tu familia, así que no te preocupes. ¿Por qué? Porque sucedía que cuando un rey estaba ahí y otra persona quería tomar el reinado para volverse rey, obviamente, ¿qué era lo que sucedía? Tenías que matar. Si por ejemplo
Cristian se quería volver rey, por ejemplo, yo soy el rey, tú tenías que matar a Elías, a Sofía y a mi esposa y a mi cuñado y a mi hermana y a mis sobrinos y a toda mi familia. ¿Por qué? Porque si yo moría, ¿quién tendría que tomar el cargo? Mi hijo, ¿no? Y si no, después ya alguien descendiente, mi hermano y así, así, así. Eso era lo legal, por decirlo así. O sea, no había nada de malo en ese aspecto, porque si no, alguien podría venir a ti y te podría quitar el reino o alguno de ustedes. Entonces, eso era lo que se hacía. Y David estaba diciendo, Jonatán, somos brothers, somos amigos, somos hermanos. Entonces, si yo llego a tomar el reino y tú sigues vivo, no te preocupes, tú vas a estar conmigo ahí también. Y David empieza a recordar aquella promesa. Acuérdense que ellos ya habían muerto para esto, pero ya había pasado bastante tiempo cuando Mefiboset había pasado ahí. Y yo quiero preguntarte, has pasado procesos, momentos difíciles, pero ¿qué pasaría si hoy yo te dijera o les dijera, este proceso que hoy traes te va a durar más de 20 años? Entonces te diría, no, Señor, mejor ya llévame. 20 años. 20 años en un proceso de complicaciones, 20 años en un lugar que no te guste, 20 años en un lugar llevando un proceso de conflicto emocional, de un conflicto espiritual, de un conflicto en la carne. Creo que muchos diríamos, no, Señor, mejor así déjalo, estamos bien así. Y David recordó el pacto que había hecho con su entrañable amigo Jonatán. Aquella promesa que hizo, que juró que él iba a cumplir cuando él llegara al reino. Dice el 2, perdón. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, sí soy tu siervo. Y mire, Siba estuvo dentro del gabinete del rey Saúl. Siba sabía cómo se podía trabajar en el reino. Y creo yo que era un hombre de buen testimonio, era un hombre que hacía las cosas correctas, hasta lo que estamos leyendo ahorita, hasta ese punto. Y dice la palabra que David también lo deja ahí también, dentro del reino. Y le pregunta, oye, el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba le respondió al rey, aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Siba respondió al rey, he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel. ¿En dónde? En la tierra de Lodebar. Entonces envió el rey David y lo trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, a Lodebar, dice la palabra. Entonces Mefiboset es mandado a traer del lugar de la tierra de Lodebar, de la tierra del silencio, de la tierra donde no hay palabras, de la tierra en donde la palabra de Dios difícilmente llega, la tierra en la cual solamente es esperar a que te llegue la muerte. Es mandado y David pregunta por él y lo manda a traer. ¿Qué es lo que empieza a suceder con este muchacho? Dice la palabra que empieza a tener miedo porque era descendiente del rey Saúl. Y yo creo que Mefiboset decía, bueno, ya pasaron muchos años y nadie me había mandado a llamar. Ahora David me manda a llamar, pero si me manda a llamar es porque me quiere matar, porque sabe que soy descendiente del rey. Y por lo tanto mi lugar también tendría que estar ahí yo reinando. Y David empieza a conflictuar, pero David Mefiboset, pero él no tenía de otra. Correr, pues no podía, porque era lisiado, ¿no? Y confiar en su nodriza, pues tampoco, porque dijo, pues si antes me dejó así, ahora si me vuelve a tirar, no, pues me va a mandar al panteón, ¿no? Decía yo creo Mefiboset. Sí, porque cuando alguien te deja caer en el sentido de alguien en el que tú confías, difícilmente vuelves a confiar en alguien. ¿A poco no? Confías en alguien y te falla y dices, no, volver a confiar, ya nunca en la vida. Cuernos, como dicen por ahí, ¿no? Difícilmente lo vuelves a hacer. Pero él no tenía de otra. ¿Qué es lo que hace? Acude al llamado. Y dice el 6. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí a tu siervo. Y le dijo, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo, ¿cómo dice? Misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre, donde dice, a mi mesa. Y hoy Dios les dice exactamente a ustedes lo mismo.
no tengan temor, iglesia. No te preocupes, no te afanes, no te estreses, no estés triste, porque Dios tiene el control de tu vida. Dios va a poner en orden tu vida, así que prepárense. Y él inclinándose dijo, mire, escuche bien. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Digo, yo me podría, si usted me preguntara qué animal se considera, yo un león, ¿no? Un tigre. Sí, si usted me considera diferente, allá usted, ¿no? Pero mire, para que yo me considere un perro, digo, no, pues la verdad es que no, tan bonitos los perros, pero pues no, gracias, ¿no? Pero vean, ¿qué es lo que surge en la cabecita de Mefiboset? Eso es lo que hace Lodebar, robarte la identidad, robarte no solamente la identidad, sino restar el valor que realmente ustedes tienen. Estaba ahí en Lodebar, y cuando es traído al reino, él empieza a sentirse incómodo. Es como si hoy ustedes están aquí y hoy mismo el presidente les dijera, ¿sabes qué? Desde hoy en adelante vas a desayunar conmigo aquí en la residencia presidencial o como se diga, en el Palacio Nacional, ¿no? Y usted diría, ustedes se sentirían incómodos. Incluso hasta yo mismo diría, bueno, si una cosa es verlo ahí en la tele, pero otra cosa es que pues ya lo esté viendo y diga, ay, sí, pues tiene cabecita de algodón, con razón le dicen así al Señor, ¿no? Y usted se sentiría incómodo, ¿sabe por qué? Porque la realeza en ocasiones pues tiene otra manera de moverse, otra manera de alimentarse incluso. Pero yo creo que Mefiboset, ese era el problema, que como a Mefiboset nunca le mostraron misericordia, le empezó a incomodar al momento de recibir misericordia. Y ahora yo le voy a preguntar a usted, a muchos de ustedes o a muchos de nosotros nos incomoda la misericordia. ¿Por qué? Porque a muchos de nosotros, cuando empezamos a recibir apoyo, ayuda, misericordia, nos sentimos un poco extraños. De decir, híjole, es que me siento incómoda o incómodo yo de que los hermanos se preocupen por mí porque pues, nunca lo han hecho. ¿Sí se ha sentido usted alguna vez así? A usted le gusta ayudar o nos gusta ayudar, pero cuando nos ayudan nos sentimos incómodos a veces, ¿a poco no? Nos gusta dar, pero cuando la gente quiere darnos, nos sentimos también un poco incómodos, decir, híjole, no, es que a mí me gusta dar, pero que me den, como que es algo incómodo. ¿Sabe por qué? Porque no estamos tan relacionados con la misericordia. Y a Mefiboset le pasaba algo igual. Y él no lograba entenderlo. Él no sabe lo que es misericordia. Porque cuando estás acostumbrado a la misericordia, cuando no lo estás, te va a incomodar. Y Mefiboset se empieza a sentir incómodo y dice, bueno, o sea, está bien, rey, que me estás invitando a la mesa, pero soy un vil perro, o sea, ¿para qué me quieres invitar? Porque así lo dice. Bueno, si yo lo hubiera escrito, lo hubiera puesto así. Señor, o sea, pero soy como un perro, o sea, ¿de qué te sirvo yo en la mesa? O sea, no puedo caminar, no puedo ni siquiera levantarme a recoger mi plato, ni lavar mi vaso, o sea, ¿para qué me estás invitando? O sea, ¿qué sentido tiene que hoy tú me estés invitando? El valor que tenía Mefiboset de sí mismo era el mismo precio que tenía Firulais, decía Mefiboset, es el mismo precio que yo tengo. Así se consideraba Mefiboset. ¿Por qué? Porque la vida a veces nos quiere dar identidad por los hechos y sucesos que vienen a nosotros. Si toda la vida te va mal, la vida dice, eres un fracasado. Si toda la vida te va bien, eres exitoso. Pero mire, usted como hijo de Dios, su vida va a estar llena de éxitos y fracasos, pero nunca en su vida tiene que faltar la misericordia de Dios sobre de ustedes. Eso no puede faltar. Podrá faltarnos comida, trabajo, pero si la misericordia de Dios está sobre nosotros, todo lo vamos a tener a su debido tiempo. Y eso téngalo por seguro. Mire, y empecé a buscar, bueno, ¿por qué Mefiboset se consideraba así un perro? ¿No? Y dentro del pueblo de Israel, el perro era de los animales más viles que podrían hacer. O sea, si el puerco era vil, el perro era todavía de un nivel todavía más inferior. O sea, imagínense la identidad, la autoestima de este hombre Mefiboset, que él se decía, yo soy menos que un perro o a la par de un perro. O sea, literalmente decía, yo soy una persona vil. Soy una persona que no es digna de absolutamente, no se sentía digno. Ese era el problema, ese es el problema todavía,
que cuando venimos a la iglesia dices, es que no soy digno de estar delante de Dios. Eres digno, no por tus obras, sino por la obra que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Porque si vienes a la iglesia y dices, es que hoy vengo a la iglesia porque hoy me porté bien, hoy soy digno. No lo eres. Eres digno por lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario por cada uno de ustedes. ¿Estamos claros? Entonces, a pesar de que él estaba de regreso al reino, él se sentía infeliz. Y nos sucede. Tenemos trabajo, casa, comida, salud, pero aún así en ocasiones nos llegamos a sentir incompletos, infelices. ¿A poco no? Tienes trabajo, escuela, eres exitoso, sacaste puros dieces en la escuela, pero aún así dices, no me siento pleno, no me siento plena, no me siento bien. Lo que Mefiboset esperaba era morir solo, lisiado. ¿Por qué? Porque la esperanza él ya la había perdido. Y cuando el rey lo llama de regreso a casa, él empieza a conflictuarse. Él empieza a decir, es que no concibo el que yo vuelva a entrar otra vez al reino. No concibo que otra vez yo pueda estar ahí adentro. Dice el 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y toda su casa, yo la he dado al hijo de tu señor. David entendió algo. David sabía que Mefiboset no conocía la misericordia. Y David dijo, tengo que hacer algo para que él aprenda lo que es misericordia. ¿Qué fue lo que hizo? Vamos a ver qué fue lo que hizo. Dice que en el 9 que le regresa, le habla a Siba y le dice, mira, te voy a entregar su casa y todo lo que él tenía. Y dice el Dios, tú pues labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre en mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo, y otra vez repite David, Mefiboset comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. ¿Qué era lo que estaba haciendo David? Mostrándole misericordia. Y le pregunto, ¿Mefiboset merecía que le regresaran las tierras? No, porque él era del reino antiguo. Y por lo tanto él tenía que morir. Y David dijo, tengo que mostrarle misericordia. Primero, no lo voy a matar. Segundo, le voy a regresar todas las casas, todas las tierras que eran de Saúl y su familia, se las voy a dar a él. Y no solamente eso, sino que no es suficiente con que no le voy a quitar la vida, ahora lo voy a hacer parte de mi familia. Lo voy a tomar como a un hijo, lo dice la palabra de Dios. Nos quedamos en él. Como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. No podía caminar. O sea, lo que literalmente él era una silla de ruedas y nada más. Pero cuando él llega al reino, él empieza a notar y empieza a conocer lo que verdaderamente es la misericordia de Dios. Y yo le pregunto a ustedes, ¿están relacionados con la misericordia? Le pregunto, iglesia, ya vamos a terminar, ya despierte. ¿Les gusta la misericordia? ¿Han recibido misericordia? ¿Pero ustedes dan misericordia? Sea consciente de lo que le pregunto. ¿De verdad ustedes dan misericordia? ¿O solamente les gusta recibir misericordia? ¿Por qué? Porque a todos nos encantaría que David nos invite al reino. Pero yo le pregunto, ¿usted se atrevería a invitar a gente sin autoestima, gente que lo ha perdido todo, al reino con usted? Quizá diríamos, no, porque si no ya voy a comer menos y voy a bajar de peso. Quizá diríamos, no, y ese es un problema muy grande. Hay mucha gente a la cual le gusta recibir misericordia, pero le molesta que esa misericordia llegue a otros. Hay gente que le gusta recibir misericordia de Dios, pero cuando Dios se la da a otros, la gente llega a ofenderse y a decir, ¿por qué a ellos sí y a mí no me da, Señor? En lugar de quitarle su vida, se la perdonó y lo tomó como hijo. Y fue invitado Mefiboset a la mesa de la misericordia. Un hombre que no tenía que estarlo
fue llamado por una promesa que hicieron dos jóvenes muchos años atrás. Y hoy Dios es lo que hace, o lo que hizo exactamente lo mismo a través de nuestro Señor Jesucristo. Y cada vez que Él se sentaba a la mesa, fuera de la mesa, ¿sabe cómo se sentía Mefiboset? ¿Cómo se sentiría usted si hoy todos hubieran venido de traje y vestido blanco? Y usted viniera, y que todos trajeran zapatos negros, y que usted y yo viniéramos en chanclas. Yo me sentiría incómodo. Yo diría, híjole, no me avisaron, y todos trajeron sus mejores zapatos. Así se sentía Mefiboset andando en el reino. Pero ¿qué era lo que pasaba cuando Mefiboset llegaba a la hora? Le voy a decir algo, a Mefiboset le gustaba la hora de la comida. Primero porque la comida estaba rica, y otra porque cuando él se sentaba a la mesa, ¿sabe qué era lo que pasaba? Cuando él se sentaba a la mesa sucedía algo, y a él le gustaba estar sentado ahí. ¿Sabe por qué? Porque cuando él se sentaba a la mesa, todos estaban del mismo nivel, ¿no? Y sucede con muchos de nosotros. Hay aquí, ustedes son bien altos, por ejemplo, Alex es bien alto, pero cuando nos sentamos en la silla casi nos emparejamos. ¿Qué sucede? Que algunos tienen las piernas más largas que otros, ¿no? Y aunque eres muy bajito y te juntas con altos, te sientas y dices, ay, pues acá estamos iguales, ¿no? Eso era algo que le gustaba a Mefiboset, que cuando él se sentaba a la mesa, nadie notaba que él era paralítico, nadie notaba aquella lesión que traía, que la vida le había causado tiempo atrás. ¿Qué es lo que le estoy intentando decir para terminar? Hoy, usted y yo, personas imperfectas, hemos sido invitados a una mesa, a comer de una mesa. Hemos sido invitados no solamente por el encargado de la guardia, hemos sido invitados por el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores a sentarnos a la mesa y a comer de ese banquete de la salvación que el Señor dio en la cruz del Calvario. Somos como Mefiboset, usted y yo, sí lo somos, imperfectos. La vida nos ha golpeado, la vida ha tratado de dejarnos paralíticos, y cuando eres paralítico no te puedes mover, necesitas ayuda de alguien. Pero hoy esa ayuda, dice la palabra, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Jesús en la cruz del Calvario cubrió nuestras imperfecciones. Mefiboset fue llamado al reino. En la cruz usted ha recibido ese llamado para venir al reino, pero no cualquier reino, sino al reino de los cielos que Dios ha preparado para cada uno de ustedes, lo dice la palabra de Dios. ¿Eres un hombre imperfecto? Sí lo eres. Mujeres son igual de imperfectas que nosotros los hombres, pero por la gracia del Rey Jesucristo, ahora ustedes pueden sentarse a la mesa de Dios y disfrutar de ese banquete de misericordia llamado la salvación. Y si el rey David lo hizo con Mefiboset, ¿usted cree que Dios lo puede hacer con usted? Claro que sí.